La cal se ha usado desde la más remota antigüedad como conglomerante en la construcción, también para pintar fachadas de edificios de adobes y ladrillos. El óxido de calcio o cal viva se obtiene como resultado de la calcinación de las rocas calizas por medio de hornos que alcanzan temperaturas cercanas a los 900 grados. La identidad del municipio de Viges en el Valle del Cauca durante toda su historia ha estado forjada a partir de los procesos de extracción y procesamiento artesanal de la piedra caliza, así como también de las relaciones sociales que se construyeron entre las diferentes personas que participaban directa o indirectamente de esta actividad. Estas relaciones se fundamentaban en valores positivos como la colaboración, el respeto y la transmisión de saberes, haciendo de este oficio un patrimonio cultural digno de conservación. Esta industria artesanal pasa hoy por una aguda crisis, cuyas múltiples manifestaciones abordaremos en este encuentro, que pretende la reapropiación dinámica del patrimonio representado por los hornos de cal y los oficios que involucra. Para esto, hemos invitado a un experto quien nos podrá ampliar más acerca de esta actividad. Esto es Coleccionistas de Saberes y Memorias Colectivas, un programa de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca. Hoy presentamos los hornos de cal de Viges con el arquitecto Ricardo Hincapié Aristizábal. Bienvenidos. Los romanos le agregaron unas puxolanas, el nombre viene de allí, de Puxol, y que son unos montes que están, volcánicos que están en las afueras de Roma, y le dieron nombre a esas arenas volcánicas que se le echaban, digamos, para aumentar su resistencia y hacerlas que pudieran fraguar en condiciones de poco oxígeno, ¿no? Porque las cales son normalmente cales aéreas. Mezclaba pues entonces ese hidróxido de calcio, ¿no? Con arenas, ¿no? En diferentes proporciones o con piedras, empieza un proceso de fraguado, de endurecimiento, de cementación, en el que va adquiriendo, chupando, digámoslo así, anhídrido carbónico. Porque ese proceso de endurecimiento y adquisición de resistencia se da por un proceso de carbonatación, ¿no? Que al final del tiempo, en el cual el ciclo es bastante largo, pueden ser 2 años, algo así. En ese sentido se cierra el ciclo de la cal y tiene huella ecológica cero, es decir, no produce lo que expulsa como CO2, lo vuelve a capturar. Es un material con carbono neutro y eso es muy importante. Esa es una de sus grandes propiedades, que la hace ya un material ecológico. Tiene muchas otras propiedades que tú ya has señalado, Isabel. Por ejemplo, es altísimamente bactericida, porque tiene un pH muy alto, es alcalina. La cal, incluso el contacto con ella, como cal apagada incluso, es peligroso. Yo en mis trabajos en Viges, luego les hablo un poco de eso, pues experimenté eso, muchas quemaduras. Claro que no eran tan graves, pero siempre son quemaduras con la cal, porque es, digamos, muy caliente. Es cáustico, es muy cáustico. Y es muy agresivo con la piel. Bueno, y allí nace mi interés, y el interés lo vuelvo a retomar ya aquí en Colombia, pues muchos años después. Hice un doctorado en Historia y Arte. Ese doctorado empezó con la inscripción al mismo a finales del año 2012, luego en los primeros semestres, los primeros meses del 2013, nos trasladamos a Cartagena. Allí nos dieron un primer curso los españoles, tenía un nombre muy particular, curso de fin de experto, y ese curso también fue muy interesante porque uno de los profesores nuestros era un compañero igualmente, era un doctorando, se llama profesor Alfonso Cabrera, que es una persona muy importante en el patrimonio de Cartagena, ¿no?
es una de las personas más consultadas y que más sabe de temas de patrimonio en Cartagena. Y él nos dio unas clases, y las clases de él finalmente terminaron por unos recorridos por la ruta de hornos de Cartagena. Y allí reconocí algo, vi algo que yo en algún momento, no me acuerdo bien en mi historia, yo había conocido que fueron los hornos de Viges. Entonces yo viendo esos hornos que eran puras ruinas, ¿no? Dije, no, pues nosotros en Viges tenemos hornos de estos. Y espera, ¿no? Viges Valle del Cauca. Viges Valle del Cauca, y esos hornos operan, ¿no? Y me nació de ahí el interés. Hicimos un recorrido maravilloso, toda la bahía de Cartagena, y visitamos como unos 5 o 6 hornos antiguos romanos, muchos de ellos en condiciones pues ya de vestigios pocos que se lograban encontrar y que a duras penas uno identificaba el hoyo del horno, y otros con alguna, digamos, parte importante de sus estructuras todavía en pie. Y fue muy interesante, porque yo sabía de que teníamos aquí esos hornos. Y empezamos un trabajo muy interesante. Formulamos el proyecto, y el proyecto efectivamente tiene 3 componentes en cabeza de cada uno. El componente de ustedes 3 investigadores participaron, tú en el desarrollo humanístico, Rafael Contreras en toda la parte de como biólogo, y Silvio del Vasto, ¿en qué área? Sí, componente científico, sí. Científico. A ver, ¿qué es lo que hizo Silvio? Empecemos por ahí. Silvio asoció al proyecto unas tesis de pregrado. Entonces, sí, los muchachos hicieron 5 tesis de pregrado, donde yo fungí como codirector de esas tesis, ¿no? Y yo me encargaba, pues, de acompañar a estos muchachos en las mismas, porque esas tesis tenían que ver con Viges todas. Por ejemplo, ellos caracterizaron las piedras, las materias primas, las piedras calizas que se encuentran en las minas de Viges. Caracterizaron además la cal que se producía luego de la cocción de esas piedras calizas en los hornos. Y eso es un estudio físico-químico que da para una tesis perfectamente. Caracterizaron además la cinética de los hornos, toda la actividad, digamos, de la combustión implicada en la cocción de las calizas. ¿Qué pasa allí? ¿Qué temperaturas se alcanzan? ¿Qué proceso de transformación se realiza? Si realmente toda esa gran cantidad de energía que se le suministra a esos hornos a través de las materias de los combustibles, ¿no? Realmente se usa y en qué proporciones. Y es una investigación que se hizo, ¿no? Y alcanzó excelentes resultados. O, por ejemplo, una investigación relacionada con los morteros puros de cal, que ahí se hizo, y ahí fue donde nosotros descubrimos los morteros de cal. Una explicación, el mortero, para los que de pronto no saben sobre este tema, es ¿qué es un mortero? ¿Es una pega entre elementos? ¿Es un...? A ver, un mortero es una mezcla que sirve básicamente como cal aérea, pues, ¿no? Básicamente para pegar mapuestos y para pañetar los mismos ya cuando se hace una pared con los mapuestos. Y otra tesis sobre morteros bastardos. Quiere decir morteros en los cuales se le adiciona dosis mínimas de cemento para asegurar, digamos, su uso en tiempos cortos en las construcciones. Porque desde luego las construcciones hoy no son como las construcciones antiguas, que tomaban mucho más tiempo en hacerse, ¿no? Y la cal, pues, se tomaba ella misma el tiempo para alcanzar las resistencias ideales, pues, ¿no? Que alcanza la cal en su proceso de carbonatación, que es un proceso que se da en el tiempo. Con la adición de pequeñas dosis de cemento, digamos, se alcanzan de manera temprana resistencias importantes que permiten, digamos, ir adelante con las obras, ¿no? Y es muy importante también el uso de morteros bastardos, que no pierden las propiedades de los morteros puros de cal. Bueno, también se hizo una investigación
relacionada con las cales hidráulicas, ¿no? Porque se descubrió que las calizas tienen internamente en su composición arcillas dentro de la propia piedra, y la arcilla es un componente importante para darle una hidraulicidad a la mezcla, ¿no? Es decir, que se pueda comportar más allá de cal aérea en una cal que pueda fraguar, digamos, en presencia de poco aire, como es el caso cuando tú hacías en grandes conglomerados, por ejemplo, cuando haces una viga o haces una losa, ¿no? Que los estratos son gruesos, ¿no? La cal hidráulica le permite alcanzar resistencias bajo esas condiciones anaeróbicas, y eso es muy importante. También se hizo una investigación y se logró demostrar que la cal de Lige tiene una baja hidraulicidad, pero es importante, que se puede mejorar agregando, digamos, algunos aditivos, algunas puxolanas, etcétera. Todo eso se determinó, fue un trabajo científico muy interesante. ¿Yo qué hice? Primero una caracterización del territorio junto con los hornos como estructuras físicas, los estudiaba, porque a mí me interesaba intentar entender cómo era ese territorio y cómo uno podía, con estas categorías que estudiamos nosotros en la arquitectura, en el urbanismo, en esta formación pues humanística que acompaña nuestra profesión, cómo entender ese territorio. Y yo descubrí que ese territorio podía perfectamente ser leído, y lo hice a partir de extrapolar las categorías que tú recordarás, María, usa Kevin Lins para identificar la estructura de la imagen urbana. Kevin Lins, recordarás, nos habla de nodos, nos habla de distritos, nos habla de mojones, nos habla de sendas, de bordes. Bordes, sí. Y yo encontré todo eso allá en Viges, ¿no? Y lo encontré en el área que hay entre el casco urbano, incluyendo el casco urbano, y encierran y encajonan el pueblo que está en el pie de monte. Esas cuencas, que son dos quebradas realmente, que confluyen en el río Viges, son las que conforman la cuenca. Y es una cuenca que, por las particularidades que tiene esa cuenca, que es una cuenca, digamos, cerrada, con un alto grado de cerramiento y potentes visuales, se le podría aplicar los conceptos de Viges. Por ejemplo, el concepto de borde. Los bordes en los límites de las máximas pendientes de esas cuencas, de ese par de quebradas que formaban el río Viges. Y así fui encontrando todos los demás componentes. El distrito, ¿qué es un distrito? Un distrito es un barrio, y yo asimilé al barrio o al distrito el casco urbano. Los nodos, los nodos son sitios donde se cruzan, digamos, recorridos, y son donde se concentran actividades. Identifiqué mojones. Específicamente en Viges, que es desde donde se sale del pueblo hacia las montañas, donde están las minas y donde están los hornos, que es donde está precisamente la iglesia, y hay unas partes de fuentes de soda, hay una panería, un sitio clave de gran actividad en Viges, y ese fue para mí mi nodo. Encontré, por ejemplo, los propios las sendas, ¿no? Los caminos, los recorridos, que justamente son los que conducen a las veredas y donde están regados los hornos, donde un componente fundamental de este horno es una cúpula que lo cierra, y esa cúpula domina el paisaje, y eso para nosotros eran nuestros mojones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo pude caracterizar con esta metodología de Kevin Lins todo este territorio y reconocer una unidad de paisaje. Eso fue lo más interesante. Yo la llamé la unidad de paisaje de la industria artesanal de la cal, y la establecimos, y con ayuda de ingenieros topográficos hicimos pues todo el estudio de cotas de nivel, de pendientes, etcétera, que nos permitió reconstruir, digamos, cartográficamente esta unidad de paisaje. A continuación de la misma, yo lo que hice, esta vez no siguiendo las cotas altas, las montañas de la cuenca, sino las partes más planas
donde justamente corren las quebradas, ¿no? Entonces lo que hice finalmente fue, con los hornos que sobrevivían en ese entonces, yo logré identificar entre los que estaban operando y los que todavía no los habían demolido, 13 hornos, y entre los mismos reconstruí una ruta de los hornos, que fue uno de los productos más interesantes, acordándome yo de Cartagena, de las rutas de hornos de allá, y establecimos una ruta de los hornos, y los hornos están perfectamente referenciados, y levantamos 5 de esos hornos para mostrar cómo eran esos hornos, ¿no? No sé si tú te los imaginas, María o Oscar, son unas estructuras gigantescas, tienen una altura, el solo cilindro, o pozo o hoyo, como lo llaman allá en Viges, donde se echa la piedra caliza, una altura de 8 metros, 10 metros. De diámetro tienen, digamos, en la base, porque es una circunferencia, tienen unos 4 metros y 8 metros de altura. Esos están construidos contra barrancos, y luego todos recubiertos, hacen una excavación, construyen esta estructura y luego la van rellenando de tierra, y finalmente frente a ella construyen un gran paredón en piedra, y desde ese paredón se accede a través de un pasadizo en bóveda hasta allá la puerta del horno, donde tiene lugar la cocción de las calizas. ¿Cuánta piedra le cabe? Le cabe a esas unas 200 toneladas de piedra. Estudiadas estas estructuras, estudiar los oficios, porque ahí hay 2 oficios muy bellos: el oficio del cargador y el oficio del quemador. Así lo llaman allá. El oficio del cargador, ¿cuál es? El que carga el horno. Pero resulta que en la cargada del horno es muy particular, porque lo que primero hacen estos artesanos es una bóveda en el interior de ese cilindro. Tiene casi 3,50 o 4 metros de altura, ¿no? Por un diámetro de 2 metros, y la hacen con sillares de piedra. Bueno, mira, acá en un extremo está el horno, ¿no? Y ahí lo acaban de investigar. Esa bóveda que ellos hacen, ahí está don Alejandro Prado trabajando haciendo las piedras. Esos sillares que ellos llaman cortes, pesan cada uno más o menos 25 kilogramos, y hacerlos requiere de una habilidad impresionante. Tiene que tener unas proporciones que le permitan, digamos, junto con los demás sillares o los demás cortes, armar una bóveda, que la arman siguiendo unas trabas y avanzando por hiladas cada vez más concéntricas hasta cerrar en el punto más alto, que es cuando la bóveda se concluye, y ya empieza a agregarse piedra ya desde el horno hasta llenarlo. Esa bóveda es impresionante, ellos la arman con una rapidez impresionante. Don Alejandro Prado, por ejemplo, que es el artesano que aparece allí, que existe buenas relaciones de amistad con él, hacía 500 cortes, 500 sillares en 3 días. Entonces yo estudié, ahí está él con el macho. Tiene sus herramientas, ¿no? Y yo estudié las herramientas y estudié el proceso de labrado de la piedra, ¿no? Y el saber que hay allí vivo, a partir del cual don Alejandro reconoce en la piedra indicios que le permiten saber dónde dar el golpe, y además cómo darlo, porque los golpes no todos se dan con la misma intensidad, ¿no? Eso es de acuerdo al tipo de, digamos, de fragmento que él vaya a desprender para darle forma a la piedra, y él la voltea de un lado a otro y le da pequeños golpes, que son golpes secos de una habilidad impresionante, y siempre asesta donde es y parte la piedra como quiere, ¿no? Es decir, quien vaya a ensayar a partir de una piedra de esas, le da un golpe mal dado y la destroza, y ya no sirve el corte. Luego viene la otra labor, que es la hechura de la bomba, que llaman, o de la pequeña bóveda, y la llaman allá bomba, que tiene 2 partes importantes, que es la disposición o la colocación de los sillares en hiladas concéntricas hasta cerrarlos arriba, ¿no? Es curioso, pero los cortes más pequeños, porque los selecciona, porque algunos salen de distinto tamaño, siempre van abajo, y arriba en los últimos cortes
son los más pesados, que son los que cierran la bóveda. Y la otra labor que de gran cuidado es que ellos hacen una boca, porque en esa bóveda se necesita entrar. Y la hacen dentro del canalón, que así se llama esa bóveda que conduce al horno. Inmediatamente se ingresa a ese cilindro. Ellos hacen una pequeña estructura en ladrillo, como un iglú. Luego, y lo cierran arriba también en ladrillo, aprovechándose de una pequeña formaleta metálica. Es una cosa sencillísima, es una especie de lámina gruesísima de hierro doblada en semicírculo. Ellos apoyan las dos pilares de ladrillo y le ponen sobre esa formaleta metálica ladrillos encima, sin pega y sin nada, ¿no? Y sobre esa estructura, ¿no?, apoyan las sillares. Ya utiliza ese pequeño arco que forma esa estructura en ladrillo para apoyar esas gigantescas piedras. Lo curioso es que eso está tan bien hecho, ¿no?, por ellos, y la estabilidad la logran de tal manera que esa estructura no se cae, ¿no? Incluso no se cae cuando en ocasiones, eso no sucede ya, pero antiguamente las propias volquetas arrimaban arriba en el pretil o en la parte superior del horno y vaciaban ellas mismas, descargando la entera volquetada hacia la parte del cilindro, y apenas si sembraban y esa estructura no se movía. Es de una solidez impresionante. Bueno, esa labor artesanal sigue, luego de hecho esta construcción de esta bóveda y terminado el relleno de piedras del horno con la hechura del capelo. El capelo es eso que tú mostraste, María, ahí, que es este sombrero, que es una semicúpula, una hemisférica, que realizan en la parte superior del horno y que tiene unos curiosos huequitos, ¿no?, que se llaman hojadas, es por donde luego van a salir los humos de la cocción. Ese capelo, ese sombrero, ¿no?, ellos lo hacen rapidísimo, como en 8 horas, utilizando pega de barro y ladrillos cocidos, y lo arman, y luego lo tapan de barro, ¿no? Hecho es, claro, ellos se apoyan en las piedras que tienen, la piedra que está sobresaliendo del borde del horno. Luego de hecho esto, baja el artesano y arma la compuerta del horno, que es donde se va a realizar la cocción. La compuerta también es un cerramiento en barro, ¿no?, que tiene 2 aberturas, una inferior y una superior, que llaman el oído inferior y el oído exterior, todas separadas por una barra metálica, esas 2 aberturas, y es por donde se realiza el trabajo de la cocción, ya del horno. Son unas compuertas que se pueden cerrar, se cierran con láminas, y don Alejandro, una vez que hace esta compuerta también de barro, la hace también rapidísimo, termina su oficio, y enseguida o por la noche entra el quemador. El quemador es otro oficio que yo estudié, es un oficio maravilloso, ¿no?, que se da en un tiempo más o menos de 12 a 15 días, que dura la cocción de una horneada de estas piedras, y que empieza por un proceso muy lento, ¿no?, donde ellos combinan 2 materiales, leña y carbón, ¿no? Primero encienden el horno y usan solo carbón, luego le van agregando poquito a poco leña, y empiezan ellos a observar el horno y a estudiarlo, ¿no? Y ellos dicen algo muy interesante, yo todo eso lo tengo registrado, es que uno tiene que escuchar al horno. Uno sabe qué el horno le dice, y por pequeños indicios uno sabe cómo es qué debe hacer, cómo lo debe atender, cómo lo debe tratar. Entonces se establece una comunicación interesante con el horno a partir de la lectura de ciertos indicios, ¿no? ¿Esos indicios cuáles son? Esos indicios son ciertas señales que dan las piedras a medida que avanza la cocción. Hay varios indicios, por ejemplo, el tiznado del horno. El tiznado del horno es un proceso que ellos le calculan un tiempo, y es cuando esa bomba interiormente que ellos están observando, ¿no?, se pone toda negra, y por el hollín que se le adhiere a las piedras,
los humos de la cocción, pues, de los combustibles, ¿no? Pero a medida que van aumentando la temperatura, ellos dicen no, que hay que controlar un proceso que se llama el punteo del horno. El punteo del horno son pequeñas lucecitas que arroja esa bóveda, ¿no? Que inician muy suave, y ellos tienen que graduar el tipo digamos, de ese crescendo, ese aumento de la intensidad de esas pequeñas lucecitas que se van esparciendo por toda la bóveda, ¿no? ¿Qué es el punteo? El punteo es pequeños estallidos de piedra, ¿no? Que se producen cuando la caliza va botando agua, ¿no? A partir de pequeñas explosioncitas que iluminan esa bóveda. Pero eso no pueden arrebatar el horno. Y es, digamos, agregar el combustible debe ser de manera muy pausada y leyendo sus indicios, porque si arrebatan el horno, el estallido puede ser violento y puede romperse la bóveda. Y se pierde una millonada, porque esto es muy costoso, la inversión que hay allí. Bueno, y luego, continuando en la cocción, y en la cocción luego esta bomba se pone de un color incandescente. Se producen unos fenómenos muy curiosos, y es que la bóveda se compacta, pero ya una vez llegado a este punto, cuando toda la bóveda está de un color intenso y se cae, porque se cocina, la bomba ya no necesita esa estructura porque la fundió un ladrillo, pero ella ya pegó, se soldó, y luego pues empieza todo un proceso de alimentar el horno, ¿no? Con lo que ellos llaman cargas. Inicialmente son muy numerosas y con poco combustible, y a medida que pasan los días disminuye el número de cargas, pero aumenta el volumen de material que introducen allí, ¿no? Bueno, hay una manera de calcular ese material por paladas de carbón y por carretadas de leña. Es muy curioso, es una carreta que a una medida en volumen, que es un metro estéreo, que es con lo que ellos alimentan el horno de estos combustibles. Finalmente, pasados los 12 días, ellos ya por inicio, el mismo horno, cuando las piedras han bajado, porque las piedras bajan, pierden agua, y digamos de 100 toneladas, de 200 toneladas de piedra, y normalmente se recupera como cal viva, son apenas 90, 100 toneladas. Y lo que uno ve arriba, entonces, ya no es esa montaña, sino que esa montaña se ha reducido, ¿no? Entonces ellos observan por esos rotitos, ¿no?, que tiene arriba ese capelo, el color de esa piedra. Entonces, según ese color de esa piedra, ellos ya saben que el horno está listo, ¿no?, y que ya ha terminado la cocción. Entonces lo que ellos hacen es que destapan el horno. Destapan el horno quiere decir que tumban la compuerta de la parte del ladrillo que ha trabajado, que trabajó inicialmente don Alejandro, ¿no? Generalmente a las pocas horas colapsa esa bomba y se viene toda esa montaña ya de cal viva ocupando parcialmente el canalón, esa bóveda que ingresa al horno donde ellos trabajaron todo el tiempo. Eso es muy interesante. Yo detallé todo ese proceso. Luego hice un segundo estudio, fueron las culturas del trabajo. Me apoyé mucho en un autor, Richard Sennett, que tiene 2 trabajos maravillosos, que me vinieron como anillo al dedo. Él tiene 2 estudios, en una trilogía famosísima, ya acaba de salir el 3er volumen. Los 2 primeros son El artesano y el segundo Juntos, así se llama, Together en inglés. El artesano, pues, él estudia la artesanía, y ahí yo recogí muchos elementos para estudiar estos oficios. Juntos es, por el contrario, un trabajo donde analiza las relaciones que se dan entre las personas en sus medios de trabajo. Entonces, Juntos es un trabajo en donde él estudia qué pasa con el trabajo hoy en el mundo moderno y qué pasaba con el trabajo antes donde estaba dominada por la labor manual, la labor artesanal, donde lo dominante era la artesanía y el saber hacer artesanal. Y el paso, pues, a las nuevas formas del trabajo, qué es lo que ha pasado y qué se ha dado. Entonces él descubre pues las bondades del trabajo artesanal. Y él
identifica lo que él denomina un triángulo virtuoso del trabajo, ¿no? Compuesto por 3 elementos, 3 vértices, que es autoridad ganada, ¿no? Luego es confianza y respeto mutuos, y tercera dimensión de ese triángulo, colaboración. Entonces muestra que en todas las actividades artesanales está presente ese triángulo, ¿no? Y yo encontré ese triángulo perfectamente en estas actividades. Autoridad ganada, por ejemplo, siempre estos artesanos tienen aprendices, que son quienes facilitan, digamos, su labor, poniéndoles al medio, al alcance de la mano, herramientas o material para que ellos hagan su labor. Pero estos artesanos, estos aprendices, aprenden el oficio. Entonces, es interesante ver, yo describí todo eso como el artesano que se preocupa por el aprendiz y para que el aprendiz aprenda, le empieza a delegar responsabilidad, ¿no? Y empieza a dejarle que haga pequeñas cosas, lo que acomode algunas piedras, ¿no? Y le corrige, ¿no? Hasta que, digamos, alcanza la destreza necesaria para que por sí mismo pueda hacer su trabajo, ¿no? Siempre bajo la supervivencia del maestro, pero con responsabilidad en el trabajo. Eso es la autoridad ganada. Confianza y respeto mutuo, desde luego, está implícito allí, ¿no? Y son funciones que están mediadas por la confianza. En la confianza, lo que la labor se hace a conciencia, y todo eso mediado por el respeto tanto por el propio oficio que está haciendo como por las personas que en él trabajan, ¿no? Identifiqué varios tipos de colaboración donde se da ese segundo momento del triángulo, confianza y respeto mutuo. Uno de ellos es una actividad que ellos realizan. La bóveda tiene determinada altura, ¿no? Y ya desde abajo es muy difícil colocar los sillares porque, digamos, tienen que subirlos más allá del hombro, ¿no? Tienen que hacerlo entre los dos. Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo los dos, ¿no? Y a una voz alzan juntos ese peso, ¿no? Y lo disponen a cierta altura, en un ejercicio que implica una coordinación, digamos, muy grande, porque de no hacerlo, el peso de esa piedra se puede venir encima y lastimar a uno de los artesanos. Es decir, ahí hay ese triángulo en ese segundo borde, confianza y respeto mutuo está presente. Y colaboración, desde luego, es un corolario de los otros dos anteriores. Lo que estudia Richardson es cómo ese triángulo virtuoso, ¿no?, del trabajo artesanal se ha perdido en el mundo moderno. En las actividades hoy, sobre todo que tienen que ver con la informática, ¿no? Con los famosos equipos de trabajo que compiten por contratos, ¿no? Donde, digamos, las destrezas no perduran, digamos que las personas que están obligadas siempre a reciclarse, ¿no? Y a reiniciar de cero permanentemente, y a ofrecer, digamos, sus servicios por pequeños espacios temporales que son los contratos, compitiendo a muerte con incluso las personas que van a trabajar con ellos, con el ánimo, pues, siempre de que les den el otro contratico, ¿no? Sin más, digamos, miramientos y ni más expectativa que ellos mismos, ¿no? Y su propio futuro, que de todas maneras es un futuro muy precario, en actividades que ellos no controlan absolutamente, ¿no? Hay un libro famoso de Richard Sennett donde estudia esto ya más en detalle, te lo recomiendo, se llama La corrupción del carácter, las consecuencias del trabajo en el nuevo capitalismo, donde muestra justamente, ahí ya no se refiere al triángulo virtuoso, pero sí habla de las consecuencias del trabajo en la nueva sociedad globalizada. Bueno, ese fue el segundo trabajo, y finalmente, pues yo desde luego hice una propuesta, ¿no? Para la recuperación de estos hornos y otros oficios, que es un trabajo muy interesante, porque
incluso retomando unas reuniones que hicimos con la comunidad, porque hicimos unos talleres comunitarios, y recogiendo unas propuestas de la propia comunidad, lo que propusimos fueron básicamente dos cosas, ¿no? Finalmente. Primero, adelantar un trabajo de patrimonialización de estos oficios para incluirlos en la lista. Tú recordarás, María, que yo allí fui a exponer al Consejo Departamental para que me apoyaran, pero había un problema, que es el que yo me lamento que haya ocurrido, y es que los hornos ya no operan. Y el trabajo para poder uno proponer una manifestación de patrimonio material, en este caso oficios, tiene que estar activo. Resulta que estos hornos, como todos los hornos que hay allá, que son de muchos tipos, ¿no? Porque además de estos hornos artesanales hay hornos continuos, también son artesanales, pero tienen una tecnología muy distinta, no ponen en juego pues todas estas habilidades, estas destrezas artesanales, y hay muchísimos que son los hornos continuos, que trabajan solamente con base en puro carbón, que también producen contaminación. Y ahí hay hornos más industrializados, que son hornos ya no de cilindros, sino rotatorios, que ustedes los conocerán, que son tipo los hornos pues ya grandes, pero muy a pequeña escala, que allá los hay también, que son hornos rotatorios, que tienen estos tambores que son horizontales. Ustedes habrán visto cuando pasan por allá por Cementos Argos, en Jumbo, esa tecnología, pero en pequeña escala, existe allá. Todos contaminan, pero hay una cosa, un dato, y es que la autoridad ambiental, que la CBC, exige que se puedan medir las emisiones. Y resulta que estos hornos, ahí lo van a ver en las imágenes, cuando se está en cocción, botan humo por todas partes. Digamos, no hay un conducto único por el que puedan botar en los humos. Y eso solamente lo garantiza una única salida, que sería una chimenea. Yo propuse, y ahí tengo los estilos, cómo podría adaptarse estos hornos unas chimeneas para que tuvieran una boca de salida única. ¿Para qué es esto? ¿Para qué pide la autoridad ambiental esto? Para que puedan medirse las emisiones y poder saber con certeza qué tanto material particulado, qué tanto CO2. Miren ahí, eso no lo mide nadie. Esa humareda sale por todas partes. Y es imposible, digamos, hacer una medición. Para tú hacer una medición tienes que tener una chimenea. ¿Cómo es la chimenea? Es facilísimo de hacer. Entonces no le ponía yo más de 6 millones de pesos. Yo me encontré posibilidad de que me enseñara a la CBC que estos hornos pudieran continuar operando, cumpliendo ese requisito, midiendo cuáles son las emisiones, mientras se proponía un sistema, digamos, para disminuir o paliar estas cargas de contaminación que emiten estos hornos. Para lo cual yo también propuse un dispositivo que es muy sencillo, es un ciclón, que es un sistema para recoger el material particulado, ¿no? Es muy sencillo de instalar, y ahí está propuesto. En un primer momento y en un segundo momento cambiar el combustible a otro, digamos, menos impactante, y sobre todo reduciendo o eliminando definitivamente el carbón. Utilizando, digamos, optimizando el funcionamiento de estos hornos, eventualmente solamente leña, pero la idea era que estos hornos se mantuvieran en el tiempo, digamos, no dejar perder esos oficios y esas culturas del trabajo con ese triángulo virtuoso que nos describe Zenet, que es el trabajo cooperativo artesanal, que se puede extender a muchas actividades, y que yo incluso lo leí en muchas otras actividades, ¿no? Porque alrededor de estos hornos no solamente se trabaja, sino que se hacen otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, las personas cocinan en los hornos. Y antes eran sitios de reunión, por ejemplo, los domingos, cuando pues les tocaba trabajar porque el horno estaba prendido, las personas se reunían, y otra serie de actividades, por ejemplo, jugar fútbol, ¿no? Que eso incluso lo hacen muchos los obreros de construcción, ¿no? O, por ejemplo, actividades que ellos hacen mientras están trabajando, porque se ganan en confianza, ¿no? Y es el cotilleo o el chismorreo. Y es impresionante. Yo pude
registrar el cotilleo y el chismorreo de los artesanos mientras hablan, ¿no? Todas las noticias de la ciudad, de lo que pasa en el pueblo, se las cuentan allí, ¿no? ¿no? Todos los pasan por allí. El cotilleo es una cosa muy interesante. Chene lo analiza porque eso produce y alimenta y refuerza ese triángulo. Bueno, y hay otras actividades, los paseos dominicales, el jugar a hacer hornos, que era el entretenimiento favorito de los pequeñines hace muchos años, ¿no? Que contaban estos artesanos que cuando ellos eran pequeños entretenían haciendo, digamos, simulacros en pequeño lo que veían hacer a los mayores, que también es una actividad importante en el trabajo artesanal, y es como se dio con las nuevas generaciones, imitándolas a generaciones mayores. Bueno, yo lo que mostré finalmente es que había una relación muy estrecha entre los vecindarios, ¿no? Y estas estructuras industriales, en un intercambio permanente entre ellos, que hacía casi, digamos, indisociable esta unidad entre domesticidad y trabajo, por decirlo así, entre vecindarios y estructuras productivas, porque por supuesto estos hornos quedan a pocos distancia de la población. Digamos que el más alejado puede estar a 15 minutos, ¿no? El más cercano puede estar a 2-3 minutos de la población. Bueno, y la idea mía es mantener estos oficios y además multiplicar las actividades que le agregaran valor a estos hornos, para proyectarlos más y darles mayor importancia. Y entre esas actividades, ¿no?, que yo proponía estaba la de los nuevos productos que se pudieran sacar de allí. Pero sobre todo quisiera que en estas comunidades se apropiaran de ese saber, porque se lo merecen. Todo esto que tú nos has contado está relacionado directamente con patrimonio cultural inmaterial, los oficios, los saberes, y el saber no solamente con relación a la construcción de los hornos en Colmena o esto que hoy, como tú nos cuentas, sino también al saber de cómo realizar el proceso. Pero adicional a esto, unido a una serie de actividades que identifican a esa comunidad en Viges. Y adicional, pues una pregunta que también me surge es si todo esto relacionado con patrimonio cultural inmaterial y el territorio marca en algún momento la consolidación de estas comunidades de Viges como un asentamiento alrededor de un tema pues productivo de modificación del paisaje. Y lo último, que ahorita presento una imagen o lo presento de una vez, que tiene que ver con este trabajo. Guadalupe, la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, uno de tantos ejemplos de bienes de interés cultural del ámbito nacional, en un momento de la historia cuando le quitan todos estos repellos y cómo después en una restauración que se hizo con el apoyo de la Universidad del Valle, con la gobernación, pues vuelve y recupera todos los pañetes, tanto al exterior como al interior, también en algunas partes. El tema de la aplicabilidad de este tipo de cal, con todo lo que tú nos estás contando de materiales de construcción y ejemplos de ello, pues que hemos visto. Sí, por supuesto, obras se han hecho varias. Creo que la más impactante y la de mayor escala fue la de la iglesia, donde lograron recuperar los pañetes. Exactamente, esos pañetes fueron producidos, pues, las fórmulas de la Universidad del Valle, en este proyecto de conciencia. Pero, por ejemplo, la recuperación del famoso, ustedes lo saben, ¿cierto?, de la antigua hacienda El Bosque, ¿no? Eso todo se hizo con estos morteros. Un trabajo bellísimo. Los vestigios que están en la Avenida Colombia, los aproches del Puente Ortiz, todos se hicieron con estos morteros. Pero lo que a mí me parece importante es la apropiación social de estos saberes, de estos conocimientos. Esto fue Coleccionistas de Saberes y Memorias Colectivas, un programa de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca. Gracias por acompañarnos.